Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Power Logic. El día de hoy me encuentro de nuevo con mi compañero Alejandro Cubillas y vamos a abordar un tema que se podría decir que es reciente o que está sucediendo a día de hoy, que básicamente es la reincorporación o, bueno, la experimentación de personas actuales, de entrenadores de alto nivel y de atletas de muy alto nivel, de modelos de entrenamiento con hiperespecificidad y una frecuencia muy elevada. Entonces, Alex va a dar un poquito del contexto, pero ya hemos visto varios atletas como Agatha Sitko y algunas otras personas que obviamente quizá a raíz de ver el éxito que ella puede llegar a tener, han intentado empezar a incorporar este tipo de estrategias de muy alta especificidad y frecuencia en su entrenamiento, que era algo que ya había sucedido en el pasado, pero se está retomando, probablemente con un enfoque un poco diferente. Entonces, Alex, platícanos un poquito cuál es como la hipótesis. Sí, pues mira, primero que nada, esto surgió a raíz de Agatha Sitko, ¿no? O sea, de ahí nació, porque para los que no saben, Agatha Sitko actualmente entrena con una frecuencia 7 de SBD, o sea que todos los días de la semana hace SBD y no tiene ningún día de descanso, ¿no? Y a raíz de eso, pues mucha gente empezó a especular de que, pues, Agatha pues básicamente es la GOAT, está progresando muchísimo, está rompiendo madres en Sheffield, pues probablemente algo está haciendo bien, ¿no? Entonces empezó a surgir como mucha curiosidad de muchas personas de este tipo de programaciones y si es aplicable pues para qué tipo de persona, ¿no? Entonces a raíz de eso también, por ejemplo, Sean Noriega empezó a publicar de que él pensaba que se iba a volver algo mucho más popular empezar a programar frecuencia 3 en peso muerto, que es algo que ya existe pero no es muy común. Eh, y pues bueno, a raíz de eso creo que va a ir incrementando, ¿no? Digamos, y todo esto a raíz de Sheffield probablemente. Eh, entonces, bueno, ya tomando esto en consideración, nosotros vamos a hablar de manera más especulativa que otra cosa, porque creo que ni Armando ni yo tenemos muchísima experiencia programando así, pero pues tenemos la experiencia de entrenadores y les vamos a dar nuestro punto de vista, ¿no? En qué casos pensamos que sí puede ser aplicable, en qué casos no, y también creo que algo interesante por donde ibas es que ya ha pasado anteriormente, ¿no? Es algo pues que se veía comúnmente, sobre todo pues ¿cómo se dice? En Europa del Este, o sea, Sí, como Medio Rusia, Oriente, ¿no? Más o menos. ajá, Medio Oriente, también creo que algunos países asiáticos, seguramente como con la escuela más de halterofilia. No sé si quieras dar Exacto. algo de contexto de eso. Sí, pues yo creo que el método más popular que se asemeja a esto es método búlgaro, ¿no? Que justamente viene de la halterofilia y pues consiste en una frecuencia elevadísima. En este caso suele hacer entrenamientos a max effort siempre. Se suele tener como trabajo diario de max effort, pues seguido de un trabajo complementario. Había días en los que era igual de singles. Vamos, que el trabajo de BDs, por así decirlo, era el que iba variando un poco dentro del microciclo, pero siempre había como ese momento de exposición a una intensidad pues muy elevada, de carga, de esfuerzo. Ya si le preguntas al que lo hizo, si era a modo de testeo o a modo de tener esa dosis extra de estímulo a intensidad muy elevado, pues habrá que preguntarle a él, pero ya sucedía y pues obviamente fue algo que se hizo muy famoso por su éxito, pero cuando se intentó incorporar al Power, pues generalmente su éxito se vio un poquito más limitado o se dejó muy de lado durante, pues hasta el día de hoy. Y la razón, yo creo que es algo que vale la pena platicar de cuáles son los contratiempos o las desventajas de este tipo de entrenamiento. Um, que pues así hablando un poquito de rápido, el tema que hay que tener más en cuenta a la hora de programar este tipo de propuestas de muy alta demanda, muy alta especificidad, alta frecuencia, es el ciclo de estímulo y recuperación, ¿no? Cuánto nos tardamos de recuperarnos de cada sesión y cuándo podemos volver a dar una dosis de estímulo. Que obviamente pues siempre todo es un balance, un contraste, ¿no? De qué tanto estímulo damos, qué tanto somos capaces de recuperarnos. Y esto ya pues depende mucho del individuo, de su vida, de cuándo se puede recuperar. Um, pero pues esta es la balanza que hay que tener más en cuenta, ¿no?
el, si vamos a estar haciendo una frecuencia muy elevada, qué tanto se puede dosificar el entrenamiento y el estímulo de tal manera que logremos recuperarnos y por ende generar adaptaciones, porque al final sabemos que no nos interesa nada más estimular por estimular, sino nos interesa tener una dosis recuperable de estímulo, porque es la única manera de la cual vamos a poder adaptarnos y sobre todo adaptarnos hacia el largo plazo. Entonces, ¿quieres continuar, Alex? Sí, que creo que de hecho, incluso en halterofilia, porque una diferencia aquí grande que creo que hay entre la halterofilia y el power es qué tan taxantes son los movimientos en el cuerpo, ¿no? La halterofilia es un movimiento en el que necesitas muchísima habilidad, o sea, claro que necesitas mucha fuerza, sí, Paréntesis pero, rápido. ajá, Taxante en español de verdad es estresante. Pro- estresante. Prosigue. Este, bueno, a lo que voy con esto es que digamos, si tenemos un espectro de solo fuerza bruta y habilidad, la halterofilia está mucho más del lado de la habilidad que la fuerza bruta. Por lo tanto, es menos estresante que los movimientos del power, ¿no? Entonces, por eso es más probable que sobrevivas este tipo de entrenamiento en la halterofilia. Que Claro. aún así, en la halterofilia, era muy común que personas con el método búlgaro, pues, Tronar. no, sí, tronaran. O sea, de hecho, o sea, la conclusión que se llegó de ese método es que sí, o sea, hizo a algunas personas brutalmente fuertes, pero es porque eran las personas que lo podían tolerar, ¿no? Y eran un grupo muy selecto, ¿no? O sea, digamos, si ponías un grupo de atletas y a todos les ponías el método, sobrevivían, no sé, de 100 dos, pero esos dos iban a destacar mucho, ¿no? Porque podían sobrevivirlo. Ahora, eh, sobrellevando esto al power, pues, o sea, si en halterofilia eran dos, en power va a ser yo creo punto uno, ¿no? O sea, es mucho menos probable que una persona pueda tolerar algo así y creo que se tienen que utilizar estrategias como más inteligentemente pensadas, ¿no? Para poder sobrellevar algo así, de lo que vamos a hablar pues más al rato, ¿no? O sea, por qué Agatha Sitko puede hacerlo y quién más creo que puede ser un buen candidato, o creemos que puede ser candidato para esto. Me surge una buena pregunta, o sea, como retomando el tema un poquito del antecedente de alterofilia, ¿tú de qué crees que dependía? Que la gente, que había quienes sobreviviesen y a quienes no, y también del contraste entre lo que es el entrenamiento de power y alterofilia, porque al final son ambos levantamientos de pesas, por así decirlo, que uno comentamos que tiene más componente de skill que el otro, que será alterofilia con una mucho mayor demanda de habilidad, y el caso del power más orientado hacia la producción de fuerza per se, ¿no? Pero ¿por qué esto marcará una diferencia tan significativa en que sea más usable para uno que para otro? Ok, primero que nada, yo creo que lo más importante es por las cargas absolutas utilizadas, ¿no? O sea, no podemos comparar la carga absoluta de, no sé, un clean and jerk con la de un peso muerto, por decir algo, ¿no? Este, porque simple y sencillamente al estar utilizando más carga, estar utilizando más grupos musculares o empujando los grupos musculares más grandes, empujándolos más cerca de su límite, pues es más probable que estés estresando más tu sistema nervioso central, ¿no? Y que pues necesites, o sea, te demande más, por lo tanto también batalles más en recuperarte. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Me dijiste algo primero, ¿no? Que, ¿Cómo se contrasta el entrenamiento de hipertrofia perdón, de halterofilia con el de power y por qué sería más usable en el de halterofilia versus el de power? Ah, ok, porque bueno, creo que ambos tienen similitudes y diferencias, ¿no? Pero creo que el entrenamiento de halterofilia casi que es en su gran mayoría puro skill practice, ¿no? Todo, hacen muchas variantes, digamos, de que Parciales. complex, ajá, parciales, complex, muscle snatches, o sea, cosas así que no son ni cerca de tan demandantes como en el power. Y en el power, pues como son movimientos mucho más sencillos, o sea, no tienen tantas componentes como, no sé, un clean and jerk, ¿no? Que es primero pues el jalón, la triple extensión, cacharla y luego el jerk. O sea, hay muchas partes que tienes que entrenar que demandan diferentes partes de tu cuerpo y de tu musculatura. Y en el power, pues no, o sea, en realidad solo es una sentadilla,
un bench y un Sí, deadlift. que de hecho lo quería tomar por ahí, que no sé si esto sea como un hot take, porque la verdad es que tampoco es como que sepamos tanto de halterofilia, seamos bien honestos nosotros, porque nunca le hemos practicado, pues no sé si tú, pero yo no. No, no, yo Eh, tampoco. pero sin conocer demasiado, me da la impresión que por más raro que parezca o que suene, la halterofilia tiene un entrenamiento con mayor variabilidad que el power. Por más que sean solo dos movimientos y entre comillas sean muy similares entre sí además, en ciertas, sobre todo de la musculatura que se ve demandada, el tipo de entrenamiento y cómo se aborda sí creo que tiene una mayor variabilidad que como se entrena el power. O sea, es como si hiciésemos un día de power de, yo qué sé, de bloqueos en bench. O sea, eso no sucede, ¿no? Y si lo hiciéramos así, de que un día de bloqueo de bench, un día de salida del pecho y empujas 5 centímetros y ahí te quedas, quizá nuestro cuerpo se estresaría diferente y toleraríamos, entre comillas, más este tipo de propuestas de hiperespecificidad o de esfuerzos más elevados, porque claro, o sea, maxeas un día los 3 centímetros del bloqueo de bench y pues quedas obviamente sore del tríceps y del hombro, etcétera, pero es distinto, muy distinto que si maxeas tu bench todos los días, ¿no? Entonces, eh, creo que puede ir un poquito más por ahí, no porque programemos mal nosotros o ellos, sino porque nuestro deporte simplemente es diferente en las demandas que tiene, como dices, de habilidad y en el nuestro no es tanto. Entonces nos interesa más desarrollar la fuerza global más que una parte concreta de habilidad, que obviamente sabemos que a largo plazo las ganancias por optimizaciones en cuanto a tu movimiento pueden estar ahí y seguramente van a estar ahí, pero definitivamente creo que nuestro deporte es mucho más orientado hacia intentar generar adaptaciones de fuerza per se, ¿no? Y de hipertrofia también, ¿por qué no? Y la habilidad creo que está quizá en un step un poquito por debajo de estos otros dos, ¿no? De lo que es la hipertrofia y en la fuerza. Sí, y también ahorita que estamos platicando de esto, aparte del método búlgaro, pues también han habido ya algunas adaptaciones al Power como un poco diferentes al método búlgaro. Por ejemplo, uno súper sonado que probablemente mucha gente lo ha intentado es el Smolov. Si estás Claro. familiarizado. Sí, Este, ¿tú lo llegaste a hacer Smolov alguna vez? sí, me Yo también. lesioné haciéndolo, de hecho, y eso es lo que iba. Ok. Eh, que Small of Junior, para los que no saben, pues es una rutina que creo que solo dura 3 semanas, si mal no recuerdo, pero tiene frecuencia 4, ¿no? Y es un volumen así extremado. Creo que el día uno es un 10 por 3, el día 2 un No, no, 8 no, por no, no. Era 6 por 6, 7 por 5, 8 por 4 y 10 por 3. Ah, ándale, así. Y a porcentajes no tan bajos, o sea, Sí. estaba pesados. Recuerdo que la última semana, o sea, ese 10 por 3 era de que RP10 todos los sets. Que los resultados de esa rutina, o sea, están locos, ¿no? O sea, muchas personas me tocó ver que les hubiera una cosa bien absurda. Yo me acuerdo cuando yo la hice, ni siquiera pude maxear porque la hice para sentadilla, ni siquiera pude maxear porque me lesioné así horrible de la cadera, ya no podía hacer sentadilla, pero hice un max como de 40 libras a mi peso muerto, algo así, Es que, ¿sabes sin que hacer peso yo creo muerto. que yo también lo llegué a hacer y Ajá. también obviamente me lesioné, pero la diferencia del por qué creo que pudo no habernos funcionado demasiado a nosotros es porque creo que está hecho para personas muy, muy eficientes, muy proficientes en su movimiento. Entonces, claro, si tienes todo ultra locked in, son intensidades elevadas, pero tampoco son intensidades de que te comprometan a fallar en cada set, por lo menos las primeras semanas, ¿no? Ajá. Entonces, si tienes todo ya en su lugar y no tienes mucha variabilidad de movimiento, se entiende que el riesgo sea menor, pero no sé tú cuándo lo hiciste, yo lo hice cuando muy apenas sabía ponerme de pie, que daba un paso me tropezaba, entonces queriendo hacer un 10 por 3 con sentadilla, el puro walkout ya era una odisea, ¿no? De que sacar la barra 10 veces. De hecho, a cualquier persona que quiera ver como mi experiencia con eso, lo tengo todo traqueado ahí en mi feed. Pueden irse así de que súper abajo y van a encontrar mi día de 10 por 3. Creo que alguna vez fue cuando tiré por primera vez 140 kilos en sentadilla y así. Entonces, claro que hubo progreso, pero sí era como medio desproporcionado lo que te demandaba para el progreso que se tenía, por lo menos en mi experiencia, que quizá puede ser diferente para otra persona que, como dije, sea más experimentada, tenga mayor expertise con el movimiento per se
y que tenga sobre todo menos variabilidad de movimiento. Y quizá también, no lo comentamos previamente cuando estábamos hablando del método Bulgaro y demás, pero no vamos a negarnos, creo que va dirigido a un tipo como de cuerpo en específico, ¿no? O sea, o de palancas concretas que toleran más tipo de trabajo. O sea, en este caso, por ejemplo, nosotros como entrenadores sabemos que hay ciertos tipos de cuerpo que naturalmente van a tolerar un poquito más de volumen, hablando de volumen, refiriéndonos a sets, cross reps, y va a haber otros que pues no. ¿Y de qué depende? Pues seguramente de la longitud de las extremidades, de la relación femur-torso, etcétera, etcétera, que sí marcan una diferencia. Y creo que aquí ninguno de los dos somos necesariamente muy dotados en cuestiones de palancas. Entonces, pues sí, ahí me ves de que haciendo del 10x3, 8x3 de Good Morning y 2x3 de Squat. Sí, sí, sí. Y, o sea, creo que también era un tema que yo quería tocar, que es justamente eso, ¿no? Que depende mucho de las palancas de las personas y de la genética, porque también como entrenadores creo que seguro te ha tocado personas que simplemente aguantan lo que sea, o sea, lo que sea que les pongas, lo aguantan, no reportan molestias, no nada, y hay otras personas que al revés, o sea, que tienes que ser bien selecto con las cosas que le pones, porque si la riegas poquito por aquí, ya le empieza a doler en algo, ¿no? Entonces, o sea, necesitas tener como un set de cualidades muy, Sí. muy específico para obtener, o sea, para que realmente sea sostenible para ti, o sea, porque para nosotros no fue sostenible ni 3 semanas, ¿no? Ahora imagínense algo como lo de Agatha Sitko que lo hace siempre, o sea, siempre eso es un entrenamiento regular, ¿no? Que de hecho, ¿qué opinas tú? O sea, ¿tú piensas que Agatha Sitko tiene estas palancas? Justamente lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que Agatha tiene un build especial para hacer un SBD F7? Es que no, o sea, la Claro verdad, que a mí no no se me hace, aparenta, por lo no. menos. Entonces yo Pero creo que más bien en el caso de Agatha sería del otro lado, ¿no? El que estoy mencionando de que pues es de esas personas que genéticamente tienen todo sí, para tolerar sí, así. por ejemplo, un caso más de la vida real, que no estamos hablando de extraterrestres como Agatha. Supongo que la mayoría de aquí, pues tú también, Alex, conocerá a Abraham Amado de Baja Mm. California, que atleta mexicano que ido a un par de mundiales, etcétera. Eh, y él tolera una cantidad de trabajo muy desproporcionada para lo que esperaríamos de su tipo de cuerpo, que por si no lo conocen, digamos que tiende más hacia lo lanky que hacia lo compacto, por así decirlo, ¿no? Su Ponle respeto a mi compita, ya pesa 80. Saludos para Abraham, donde quiera que esté, seguro está en otro viaje, pero Entonces, sí tiene piernas muy largas, también los brazos muy largos, entonces su squat es un poquito hasta dolorosa probablemente, y sé que lo es para él, pero por alguna razón yo creo que es el, el hombre que mayor volumen tolera que alguna vez haya entrenado y solo no aparenta que lo sea. Entonces aquí es donde entramos como en el hecho de que, claro, nosotros podemos ver cosas muy evidentes, entre comillas, pero a veces no podemos ser tan reduccionistas de decir, no, es que en este caso él tiene extremidades largas, no tanta masa muscular y pues se me va a romper con 3 sets, ¿no? Puede que no. O sea, somos seres tan complejos que hay cositas que a veces para nosotros son, entre comillas, inexplicables o que lo dejamos simplemente a la variabilidad individual, pero pues probablemente no es que sean inexplicables, solo no tenemos nosotros la respuesta o no por lo menos tan a la mano y simplemente en vez de preguntarse el por qué, hay que obedecer a lo que ya estamos viendo, ¿no? O sea, si yo veo que Abraham tolera el doble, muy curioso, porque hubo un momento en donde ustedes dos, Abraham Kubi, estaban compitiendo uno versus el otro y pues ambos misma categoría, ambos los entrenaba yo, pero con, digamos, estructuras muy distintas, movimientos súper ultra diferentes. Y cualquiera podría pensar, obviamente, aquí mi hormiga atómica, el cubo, va a poder tolerar 16 veces más trabajo que Abraham. Y era, o sea, era bizarro. Probablemente yo a Kubi le programaba una tercera parte del estrés que Abraham. Así, literalmente. qué Y bueno, bueno, o sea, que creo que estamos hablando de extremos en ambos casos, ¿no? O sea, Abraham es como sí, un sí, sí, que se sí. puede recuperar No, mucho en ambos casos. y yo al revés, o sea, yo no me puedo Exacto. recuperar. Ajá, sí, el Kubi era un outlier hacia lo por debajo y él Sí. hacia lo por encima. Entonces, misma categoría,
alturas muy similares, de hecho, o sea, de estaturas, pero con todo lo demás que no tenía nada que ver. O sea, podríamos estar hablando de una 4.7 y de un más 120 prácticamente. Sí, 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 y yo siempre te lo dije, ¿no? De que sentía que tenía recuperación acá de 120. Master Es- 3. sí, 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 sin duda. Que, o sea, bueno, ya creo que dejamos bien claro el tipo de variabilidad genética que puede haber entre personas y por qué hay personas que tienen mejor probabilidad de tolerarlo y personas que de plano, o sea, bajo ninguna circunstancia creo que sea buena idea. Pero ahora, ¿tú crees que si una persona, digamos, tiene esta capacidad, pero todavía no tiene tanto tiempo en el power, digamos, como una persona promedio en México, crees que sería buena idea empezar con esta hiperespecificidad? Yo creo que esa es la verdadera pregunta, porque al final todos estamos, bueno, la mayoría de personas que estamos aquí lo hemos hecho suficiente tiempo como para haber probado de todo, ¿no? Y creo que se vale que cualquier persona se dé la oportunidad de experimentar como se le ocurra. Pero el tema de cuándo y también, pues, digamos, del por qué creo que es como la pregunta más real, ¿no? La que tienes que estarte planteando. Y creo que esto nos regresa un poquito a una disyuntiva que se ha tenido en el deporte durante mucho tiempo y es la parte justamente de la hiperespecificación del entrenamiento a una edad, o no una edad, a una experiencia demasiado temprana. Y bueno, obviamente ya estamos hablando de los posibles beneficios de este tipo de entrenamientos, pero también hay como pues varios puntos en contra, ¿no? De que depende de muchas cosas, si de en qué etapa de tu desarrollo deportivo general estás, no nada más en este deporte, sino globalmente tú como persona, qué tanto desarrollo de habilidades tienes, ¿no? O sea, probablemente estamos hablando de alguien que el power es su primer deporte y que lo empezó a hacer acabando la universidad y que antes dibujaba. Ponerlo a hacer un método búlgaro o algo, un SBDF7, estamos arriesgándonos a que simplemente no tenga la suficiente hasta motricidad prácticamente para tolerar algo tan repetitivo. Y nuestro deporte, el principal problema es justamente lo reiterativo que es y el cómo esto nos tiende a orillar hacia movimientos un poquito compensados y hasta que nuestro cuerpo se vaya adaptando tanto, entre comillas, a lo que le estamos pidiendo, que pierde otras capacidades en el camino, ¿no? Hablando de cuotas de movilidad, hablando hasta de cierta coordinación para otro tipo de gestos, aparte de ciertos movimientos que digamos que no nos aparecen en nuestro deporte, directamente es como si no existiesen, como antirrotacionales, como más transversales, de lanzamiento, mil cosas, ¿no? Que creo que es algo muy a tomar en cuenta. Entonces, si me preguntas si cualquier persona puede hacerlo, pues claramente todos podemos intentarlo, pero creo que hay quienes va a ser más prudente que otros y depende en mayor medida para mí de la madurez que tengan como deportistas. Como deportistas no nada más en el power, que obviamente es el que más relevancia va a tener, pero como deportistas en el sentido de que ellos conozcan su cuerpo, que creo que es algo hiper importante. Y conocerlo no me refiero nada más a que sepan moverse, a que sean coordinados, a que sean que aprendan rápido, sino también que conozcan su cuerpo en tema de escuchar dolores, de saber diferenciar tipos de molestias a lesiones, tipos diferentes de lesiones, ubicación de ciertos dolores y que puedan ir malabareando con todas estas dosis de estímulo que estamos hablando, ¿no? De que no nada más lo que haces tú en el entrenamiento, es obviamente cómo te recuperas, cómo responde tu cuerpo, saber entrenar alrededor de molestias, porque bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de la muestra poblacional de 100 búlgaros que sobreviven dos, estamos muy seguros que esos dos que sobrevivieron tampoco lo pasaron bomba, ¿no? Entonces, seguro tuvieron una gestión de molestias y de dolor muy precisa para poder sobrevivir. Entonces, si eres alguien que hace un bench y siente que el quad le va a explotar, probablemente no estás todavía en el momento donde sea una buena idea probarlo, ¿no? Que yo creo que tú y yo hemos tenido atletas que te dicen, es que me dolió muchísimo, yo qué sé, el antebrazo haciendo bench y tú dices, ok, si es probable que duele el antebrazo,
pero la pregunta es como, ¿qué tipo de riesgo existe real de esa estructura en este movimiento? Y así te dicen, uy, es que el pectoral muy cercano al hombro, justo en la porción más baja del movimiento, y al empujar siento que como un ligero pop, dices, ok, probablemente no. Aguas. No, hasta que el atleta no sea capaz de discernir entre estos distintos escenarios, lo que significan para él, para su cuerpo, cuándo sí, cuándo no, creo que la hiperespecificidad lo único que puede hacer es orillarlo hacia exacerbar los problemas que ya de por sí pueda llegar a tener él en todo lo que es gestión de movimiento, de fatiga y de molestias. Y otra cosa que creo que es súper, súper importante porque, bueno, hablamos de los potenciales beneficios de este tipo de entrenamiento, ¿no? Que es ponerte fuertísimo y muy rápido. Pero también dentro de los drawbacks está riesgo de lesión, eh, y sobre todo, o sea, para mí lo más importante con este tipo de entrenamiento es que te acumula un kilometraje, por así decirlo, a tu cuerpo muy desproporcionado, al tipo de entrenamiento pues más como el que tenemos ahorita, ¿no? Que es un poquito más sostenible, más basado en longevidad, eh, digamos con un approach de solo lo mínimo necesario para progresar y lo demás, tratar de construir el frame con accesorios o algo así, que es a lo que voy, ¿no? O sea, ¿qué pasa una persona que no está ni cerca de haber maxeado su frame y está tratando de hacer este tipo de entrenamiento? ¿Ok? Pues probablemente gane fuerza bastante rápido, pero ¿qué tanta fuerza va a ganar si pues no tiene tanta masa muscular, ¿no? O sea, vas a acumular kilometraje de okis, por así decirlo, porque vas a llegar a un punto de fuerza tal vez no tan alto y a un costo muy grande, ¿no? Entonces, creo que a lo que voy con esto es que puede ser una estrategia viable para personas que ya están muy desarrolladas muscularmente hablando, y quieren solo maximizar las adaptaciones neurales, ¿no? Si es que cumples con las características genéticas, y de recuperación, ¿no? Y además algo que creo que es súper importante es que, como casi todo, creo que también sería de momentos, ¿no? O sea, no creo que sea algo para toda la vida. Por ejemplo, no creo que Exacto. Agatha lo vaya a hacer para siempre, si me lo preguntas. La verdad es que el cómo lo tolera creo que es una pregunta sin respuesta para cualquier persona que no sea ella. Yo creo que ni siquiera su propio entrenador tiene idea de qué está pasando. Bueno, no a ese grado, ¿no? Pero no de que, ¿cómo explicas que lo toleren, ¿no? Eh, entonces, hasta para aquellas personas que están tocados por la varita de las palancas y de que su vida sea el deporte, etcétera, no creo que sea algo para todos los momentos, sino sin duda creo que es algo más esporádico para optimizar las ganancias de una cierta temporada y quizá capitalizarlas en otra, y luego quizá estirarla, ¿no? Pero siempre hay, la pregunta es estirarla hasta dónde, ¿no? Hasta donde obviamente no se rompa. Entonces, sí creo que es muy circunstancial el uso de este tipo de estrategias, no descartable del todo, pero yo creo que algo más aterrizable, y creo que lo platicamos antes de empezar el programa, de preguntarnos si alguna vez hemos hecho algo siquiera remotamente similar. Tú me decías que creías que no, yo sé que sí lo he hecho, pero no para todos los movimientos. Lo he llegado a experimentar varias veces porque obviamente es una pregunta que creo que a todos como entrenadores, si llevamos el suficiente tiempo, nos entra en la cabeza de, ¿y qué pasaría si hago una temporada de hiperespecificidad en donde busque eficientar el movimiento a grados inexplorados, ¿no? Lo he hecho con la banca que creo que es el movimiento donde más plausible es este tipo de experimentos. Um, no sé cómo a día de hoy qué tal cómo programes, Alex, pero yo generalmente pues hago el contraste así muy directo de para la población más normal, días primarios de competencia, días secundarios de variante. Y casi es así de que de norma. Obviamente hay diferencias, hay momentos, etcétera, pero ese es como el esquema general. Y se ha habido ocasiones y ciertas personas en las que he probado tener toda la frecuencia de movimiento de competencia. Eh, repito, solo con el bench, pero aún así siempre me encuentro con la disyuntiva de, ok, ya quiero probar esto, pero ¿cómo hacer para que no todas las sesiones se sientan iguales? Porque creo que este es como el principal problema de este tipo de trabajo, ¿no? O sea, ok, estamos hablando de una F4, F5 de movimiento de competencia. ¿Cómo le puedo hacer para que no sea todo, número uno, redundante?
Y número dos, que sobre todo potencie las adaptaciones de una sesión a la otra, ¿no? Porque pues de qué nos serviría estar solamente haciéndolo y haciéndolo si no vamos a notar adaptaciones reales del rendimiento, ¿no? Y en mi caso, pues ya lo platicábamos en el podcast de secuenciación de bloques. Yo juego mucho con el manejo de los protocolos, entonces fue la manera en la que yo logré como usarlo. Por ejemplo, en el caso de los días primarios, me parece que en aquel momento estaba probando con una doble exposición a single, tipo el top set, el de los días primarios, el sencillo de competencia y los backdowns a, digamos, a repes altas, que estaríamos hablando, el día uno me parece que era un uno por uno y los backdowns a seises en straight sets. Y el día 1B, pues sería igual el 1 por 1 al 7,5 y los BDs, no recuerdo si eran 8 o 9. Y los días secundarios eran igual de competencia, pero más a modo de acumulación. Días de acumulación, de trabajo más tangible, más sustancial, que eran ascending sets de repes más moderadas. Me parece que eran triples y cincos. Entonces el día secundario A era una rampa de triples y luego BDs igual de triples. Y el día 2B era rampa de 5, BDs de 5. Entonces, vamos, que se ve que todos son días de compe y hay de todo tipo de estímulos, pero hacerlo como que tenga coherencia y tenga consistencia es una tarea un poquito compleja, la verdad. Que bueno, puse un ejemplo de cómo yo lo hice y la verdad es que los resultados fueron bastante buenos, la verdad. Pero aún así, para mí no fueron tan superiores a lo que suelo conseguir con una propuesta más normal como para que valiese la pena, porque obviamente estas personas con las que experimenté esto, eh, sí tuvieron un increase muy agudo de rendimiento y hasta como de su eficiencia a la hora de ejecutar, pero pues la aparición de molestias fue imposible de evitar, literal, imposible, a mayor o menor medida, pero cosas de esos momentos que te empiezan a doler cosas que ni esperabas, ¿no? De que la muñeca, el antebrazo, el dedo meñique, o sea, cosas que dices, qué raro que pase esto, pero pues cuando nos enfrentamos a algo con tan poca variabilidad, es cada vez más probable que los weaklings empiecen a de uno a uno irse cayendo, ¿no? Sí, que de hecho, ahora que lo mencionas, o sea, cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, me refería sobre todo en squat y deadlift, ¿no? Porque en bench sí lo he experimentado. Y un ejemplo que tengo pues muy claro es el de Sam, ¿no? Porque con ella, bueno, ella nunca me ha reportado, al menos en bench, alguna molestia, ¿no? O sea, ella sí tolera pues prácticamente lo que sea que le ponga, por más repetitivo que sea, pero a ella más que nada le suelo variar, digamos, las temporadas, por así decirlo, porque justamente como dices, yo cuando programo así de manera hiper específica, o sea, de que literal 5 días de bench y las únicas variantes que tiene son tempo, tal vez una sesión y Larsen a lo mucho, ¿no? Pero muy pocos accesorios, o sea, digamos, quito el volumen de accesorios e incremento el volumen en los main lifts. Claro. Y noto, como dijiste, ¿no? Como un incremento agudo del rendimiento. O sea, de que inmediatamente así en un bloque le sube, digamos, sus 5 kilos. proyecciones. 5 kilos, ándale, exacto. Entonces podemos, si estaba en 95, de repente le ponemos estos bloques y ya la tenemos en 100, ¿no? Otra vez. Y creo que eso es una buena idea para las temporadas de competencia, ¿no? Pero también viene con sus limitantes, ¿no? Que es que no creo que pueda progresar mucho, o sea, progreso como Claro, real con ese haciendo tipo de trabajo. con este tipo de trabajo. Entonces, yo más bien lo que busco es irle como, digamos, como si fuera mesociclos A y B, no necesariamente uno tras de otro, pueden ser 2 o 3A y luego 2B, por así decirlo, ¿no? Y en el otro tipo de mesociclo, pues le pongo bastantes más variantes como con otro tipo de enfoque, ¿no? Por ejemplo, le programo bastante close grip, bench inclinado, accesorios, cosas así. Y usualmente, pues sí, o sea, se ve el drop de esos mismos 5 kilos, pero ya, o sea, si progresamos con este tipo de entrenamiento
a 5 kilos más después de un periodo largo de tiempo, ya sé, en cuanto le ponga el método de hiperespecificidad, otra vez, más 5 kilos, ¿no? Entonces, tomando esto en consideración, creo que eso puede ser un tipo de aplicación para los demás movimientos, ¿no? Y ahora que estamos hablando de esto, recuerdo que alguna vez Chance Mitchell, seguramente te acuerdas también que hablaba de esto, ¿no? O sea, que Sí, la manera en la que él entrenaba, él lo mencionaba como si fuera un techo artificial, ¿no? O sea, exacto. como que el volumen de entrenamiento que tenía estaba sosteniendo un techo artificial o ficticio de su 1RM, ¿no? Que no era como el real, por así decirlo, con un entrenamiento pues más normal o más como recovery bias, ¿no? Este, que le funcionaba bien, ¿no? Le funcionaba bien por periodos de tiempo, pero yo creo que no es algo muy sostenible, ¿no? Que es a lo que vamos con esto. Sí, es que justamente, ¿no? Lo que tú comentas, que yo creo que es una manera de potenciar de forma aguda el rendimiento, pero luego en algún Sí, momento tienes que aterrizar, ¿no? Es como que te avientas, ves hasta dónde llegas, pero luego viene la caída. Y aquí la jugada, por nosotros como entrenadores, es poder cacharnos lo más arriba posible y que el baseline y el promedio del entrenamiento siga subiendo. O sea, que no es como que partas de una base, brinques, llegues bien alto y que regreses al mismo punto donde brincaste, no. O sea, sí, que caigas en un punto un poco más elevado de a partir del donde brincaste desde un inicio, ¿no? Y ahí es donde, como tú dices, tienes que jugar de las proporciones de bloques, de qué tanto alargas, qué tanto estiras, porque probablemente entre más estires, luego más bajo caes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que hablaste de que generalmente lo haces ya sea como meso A, meso B. Yo creo que para la mayoría de personas va a ser como en una proporción, no sé, de un tercio quizá, o dos quintos, algo del estilo de tener tres bloques tipo A de construcción y dos bloques de capitalización, o 3 y uno, algo del estilo, porque claramente son bloques, como dices, menos sostenibles hacia el largo plazo a nivel de recuperación y también, siendo realistas, son bloques en los que, en mi opinión, se progresa menos de forma real, por así decirlo, ¿no? sí. Como mencionaba Chance, progresas de que ves los kilos subir a la barra, pero tú sabes y hasta se siente, ¿no? De que es que ando bien sharp, pero no es como que esté necesariamente más fuerte, no solo estoy como más preparado para mover kilos, pero cuando ese readiness llega al tope, en donde ya no hay más posible readiness que optar, ahora sí ya topamos, ¿no? Ya no hay un ceiling superior. Entonces, pues toca de que, pues, agarrar la escalera de preferencia, ir para abajo y ponerte otra vez a construir el nuevo ceiling. Y se vale usar estos techos ficticios para saber, número uno, para saber hasta dónde podemos empujar el rendimiento con el tipo de entrenamiento que venimos manejando, porque al final siempre como deportistas lo que queremos es potenciar el performance de cara a ciertos momentos. Entonces, hacer esto nos ayuda a darnos una idea de lo que venimos haciendo, si es que optimizamos cosas, hasta dónde nos pueden dejar. Y eso está padrísimo. Pero luego, pues tenemos que seguir viendo qué optimizaciones se le hace a la parte más de construcción. Porque si nos centramos solamente en la parte de estarle agudizando el rendimiento, eh, creo que es muy fácil caer en todo tipo de sobreusos, ¿no? Tanto físicos, articulares, emocionales, psicológicos, de gestión de la vida externa al entrenamiento, de todo tipo. Entonces, sí es un arma de extremo doble filo y que por ende, si tuviese yo que enmarcarlo como algo, creo que sería una herramienta avanzada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que también como entrenadores para poder utilizar eso con un atleta, pues tiene que ser un atleta que ya tenga bastante tiempo contigo, ¿no? O sea, que conozcas bastante bien, que tengas un tiempo de experimentar con esto, digamos, en off-season o algo así, para darte la idea si le puede funcionar en una on-season, ¿no? Porque pues no sabes, o sea, en realidad sí, en teoría es una cosa, pero no sabes si esta persona se va a romper y te va a llegar una competencia roto, ¿no? Entonces, creo que otro tema interesante, probablemente ya para cerrar el tema, no sé si tú quieras hablar de algo más, pero es ver que ahorita podemos ver el caso de éxito de Agatha Sitko, ¿no? Y pues lo vimos temporalmente con Chance Mitchell también, pero digamos que estas estrategias todavía no están como tan a prueba del tiempo, ¿no? Como Claro. pues el otro tipo de estrategias que venimos utilizando como más comunes, ¿no?
Entonces ya sabemos lo que sí funciona y lo que sí funciona por un largo periodo de tiempo, o sea que sí te da la longevidad. Y ahora con Agatha Sitko, pues es una junior, tiene relativamente poco haciendo esto y hasta ahorita va increíble, ¿no? O sea, como dices, es una extraterrestre, es increíble que lo pueda tolerar, pero ¿qué tanto va a durar así? O sea, solo podemos especular, ¿no? No sabemos y solo el tiempo dirá pues si realmente es una estrategia sostenible y si hay maneras de volverlo más sostenible como entrenadores, ¿no? O sea, Claro. hacerlo más aplicable a otras personas y hacerlo más sostenible para sacar la mayor cantidad de los beneficios de estas estrategias con la menor cantidad de desventajas, ¿no? Claro, exactamente. O sea, porque, o sea, número uno, el tema de longevidad es un veremos hasta para la propia Agatha. O sea, que obviamente Sí. aquí le deseamos todo el bien del mundo, pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta tendencia increciendo que ha tenido en los últimos años, que ha sido algo completamente revolucionario para el deporte, ¿no? O sea, mayor a cualquier otra cosa que hayamos visto de cualquier otra persona. O sea, dígase el que consideres tu GOAT, quien sea, realmente está por debajo de lo que ha pasado con Agatha. Y creo que no hay discusión. No es mi levantadora favorita, ni mucho menos, pero es innegable. O sea, digo, es que a mí me gustaba Brett Gibbs. No importa, o sea, solo lo que está pasando con Agatha es sin precedentes y no sé si se repita alguna vez. O sea, porque de momento no parece que haya nadie cerca a ese punto. Y cómo podemos nosotros hacer una especie de regresión de estas estrategias hacia algo más aplicable para personas como más normales, porque también hay que recordar algo que es importante y ella misma lo menciona, que para ella este es su trabajo, ¿no? Entonces, su vida está alrededor justamente de optimizar su rendimiento deportivo a pro de potenciar su carrera profesional, si quieres verlo de alguna manera. Y este caso, ni siquiera sé si para, simplemente poniéndolo en perspectiva, para las propias personas de Sheffield, ¿cuántas de ellas viven de esto? No por la parte de sponsors o de coaching, sino como deportistas. ¿Cuántas personas? Pues creo que nadie más que ella, Ajá, probablemente. creo que solo Agatha, Ajá, literal. y estamos hablando de la elite, de la elite, de la elite, los mejores de la historia, y de esos tampoco son comparables con ella. Entonces, querer una persona normal como nosotros, ponernos como en ese mismo punto de planteamiento, pues se suena como una mala idea. Y si la pregunta es, ¿qué tipo de estrategias podríamos emplear como entrenadores para hacer esta regresión y hacerlo más aterrizable para nosotros? Creo que mucho va de la mano de lo que veníamos platicando de el saber periodizarlo, por así decirlo, y también saber en dónde sí y en dónde no. Me refiero a los movimientos, en qué movimientos y en qué movimientos no. Y esto va a ser dependiente del atleta. O sea, por ejemplo, tengo algunos atletas que yo pienso, en sumo podría venirles bien. Por ejemplo, Sí, no se me igual. ocurre nadie que haga convencional que para mí que se lo programaría. Hay ciertos tipos de squat muy, muy concretas que digo, quizá podría ser algo del estilo, pero así de que es BDF7, no. O sea, eso creo que de momento yo no optaría para nadie. Pues tampoco son castigos, ¿no? Pero por movimientos por separado creo que hay maneras de intentar idealizarlo, ¿no? Como ya lo platicábamos, ¿no? Como puse el ejemplo del bench, como tú acabas de comentar que haces con Sam, y que así seguramente habría momentos y atletas y movimientos que se pueden utilizar estrategias del estilo. No sé tú, pero yo es muy común que en cierto momento de la temporada utilice en sentadilla una F2, F3 de competencia como bloque previo al de competencia. Es bastante común. Por ejemplo, ahorita que estamos en temporada como previa a nacionales, que estoy programando pues un montón de bloques de ya sea previos a competencia o de competencia, tengo varios atletas, no sé si hablar en porcentajes, quizá un 20%, que pues es algo significativo, si son Sí. varios, que les programo todos los días de competencia en ese bloque previo al mid-block, justamente de agudizar el rendimiento a sabiendas que ya después viene un poquito más de la calma, ¿no? El bloque ahora sí de competencia, donde en nuestro caso como Powers generalmente es un bloque menos arriesgado, de menos overreaching, pero justamente es como no quiero llamarlo bloque de overreaching porque creo que se puede malinterpretar, pero sí un bloque de mayor especificidad, de buscar agudizar tanto técnica como la percepción de readiness, y con esa sensación de estar sharp, de estar mamados, pasar al bloque de compe con confianza, como ya con el plato más puesto,
para ahora sí no sentir que tenemos que pushar propiamente en ese bloque de comp. Y creo que justamente en esto radica el posible éxito de las estrategias, del saber cuándo, saber qué tanto lo estiras y luego saber qué vas a hacer después de, que es muy importante, ¿no? Sí, porque creo, ahorita, bueno, recordando lo que estabas diciendo de que cómo le haces como entrenador para diferenciar una sesión de otra cuando tienes todo competition, ¿no? Por decir algo, también creo que algo súper común en este deporte es el burnout, ¿no? O sea, las personas que se queman mentalmente. eh, y creo que si de por sí es común, o sea, con un tipo de estrategia como estos, imagínate que tú hicieras SBD 7 veces a la semana. Imagínate que tu cuerpo lo tolerara, ¿no? Ok, lo toleras, pero mentalmente, ¿cómo le haces? O sea, yo creo que la mayoría de personas que tienen bench de alta frecuencia, o sea, digamos 5 o 6 veces a la semana, pues entenderán que ya es de que, ay, bench otra vez, ¿no? O sea, siempre bench, todo bench. Ahora imagínate, 7 veces SBD, o sea, no, la verdad, eso es algo que admiro muchísimo, ¿no? De Agatha, no sé cómo le hace yo. Sin duda creo que si habla de una fortaleza mayor a cualquier cosa física, habla de la fortaleza mental, Ujú. porque para mí es inconcebible. Y eso que somos, ¿sabes? Guerrerotes y Sí, mensos y irracionales a momentos, pero es que esto ya está en un grado tan bizarro que una persona así de loquita como yo no ni siquiera se lo imagina. Entonces, no sé en qué cualidad mental desbloqueó ella para poder decir, ok, lo voy a hacer. Y sobre todo para continuarlo en el tiempo, ¿no? O sea, porque claro, yo creo que hasta por los LOLs, tú y yo diríamos un bloque no lo aventamos, sí, así, ajá, sí, sí, sí. a la mitad nos rendimos, nos reímos, cotorreamos y se acabó, ¿no? Regresamos a la programación habitual. Pero para ella, que eso sea la programación habitual, sí está inconcebible. Sí, o sea, recuerdo que alguna vez tuvimos una conversación de como la frecuencia óptima de entrenamiento en general, ¿no? Y que hablábamos de que más o menos el sweet spot que hemos hallado es por ahí de los 4 días a la semana, ¿no? Sí. Entonces 4 días porque tienes 3 días de recuperación y así teniendo menos días llegas como con más ganas de entrenar a cada sesión. Días de entrenamiento. Ahora imagínense que no tienes días de recuperación y aparte todos los días de entrenamiento haces los mismos 3 movimientos. O sea, no, simplemente sería Pregunta, ¿tú cuál es la frecuencia máxima de entrenamientos totales a la semana que has tenido? yo personalmente que yo he hecho. mm, Creo que 5. 5. No, 6, 6. ¿Seis? Es que yo sí Sí, tuve un periodo de entrenar los 7 días de la semana. sí. Sí, ¿Y qué tal te la fue? verdad es que hacía mucho trabajo, ¿eh? O sea, bueno, tú sabes, de que me ha tocado experimentar un montón de cosas y fíjate que no estuvo tan horrible, pero fue insostenible, simplemente es la palabra. O sea, lo hice 27 semanas, tengo ahí el dato, porque fue cuando hice la transición de sumo a convencional, perdón, de Ujú. convencional a sumo, eh, y entrenaba los 7 días a la semana, pero sí ya eventualmente, pues sobre todo articularmente, o por lo menos así se sentía, ¿no? De que los coditos, la rodilla, me esguincé el tobillo como 3 veces en esas 27 semanas, pues tampoco era la persona más coordinada del mundo, ¿no? Entonces de que hacías cosas, ay, tropezón y esguinzado, y ay, la muñeca toda doblada y así, ¿no? Entonces, sí me tocó experimentar, entonces quizá puedo como intentar imaginar la sensación que tiene ella a nivel mental de decir, ah, bueno, pues uno más, uno Ujú. más. Pero hacer eso a su nivel, con su carga externa, con sus récords del mundo de entrenamiento, sí creo que es algo que sale del entendimiento de cualquiera, la verdad. Sí, y creo que otra cosa de la que ni siquiera hemos hablado es la logística de hacer eso, ¿no? O sea, creo que la mayoría de las personas, o sea, aunque quisieran, ¿no? No pueden. ¿Por qué? Porque, el domingo familiar, que, porque Claro. tal día, tales pendientes, o lo que sea. O sea, simplemente es demasiado Sí, insostenible sí, sí. por De demasiadas que partes, o sea. cuando vas al SAT, Sí, sí. Al banco, a sí, misa, no sé, a lo que mí. sea, pues, lo que sea, pues, o sea, creo que ni logísticamente, ni psicológicamente, ni físicamente es sostenible, o sea, no es sostenible por
muchas razones Ni diferentes. interpersonalmente, Sí, ni... exacto, también. ¿Agatha tiene novio? Sí, ¿Ah, sí? sí. Pues un aplauso para el novio, porque quién sabe cómo. Sí, que probablemente es la prioridad número 23 de Agatha. Sí, la prioridad de la vida del novio es el Speedy de Agatha, sí, sin duda. Sí. Pero bueno, creo que ya con esto cerramos, ¿no? No sé si quieras tocar algo más antes de cerrar. No, yo simplemente quiero recordarles a los oyentes que tomen sus precauciones. Si es que buscan embarcar una aventura de este estilo y sean prudentes consigo mismos Prudentes, y sí. con su recuperación. Hay muchas señales de alarma que se van teniendo, entonces, pues no las ignoren de preferencia eh, y, y también el, digamos, desistir de una idea o de una hipótesis no te hace ni menos ni perdedor, es simplemente el tú ser consciente de en dónde estás actualmente, no significa que no lo puedas repetir en un futuro, pero pues significa que requiere ciertos cambios, ya sea tuyos o de la estrategia. Y ya Sí, con esta pequeña reflexión la dejamos. sí, que continuando un poquito la reflexión, o sea, creo que cualquier persona, sobre todo jóvenes que alguna vez fuimos tú y yo, pues lo único que te importa es cómo progreso más rápido, ¿no? Entonces, tal vez escuchando este podcast puedan decir, Simón, sí, yo sí lo aguanto. Yo soy, Porque sí, a gatito, sí. sí, Ajá. ajá, yo soy una bala, soy una máquina, yo sí lo voy a aguantar, y todo por progresar más rápido, pero a veces hay que alejar un poquito el ente y ver más a largo plazo, ¿no? O sea, lo más importante no es qué tan rápido puedes progresar, ¿no? O sea, lo puedes sostener ok, le vas a agregar 20 kilos a tu squat en un mes o en 2 meses, Simón, pero ahí te vas a quedar, o sea, ¿cómo sigues progresando de ahí, ¿no? Entonces, para la mayoría creo que hay que buscar maneras más, con más conservadoras, ¿no? De Sí, es progresar. cierto. No tocamos ese punto, pero creo que es súper importante ya como final que, ok, potenciaste el progreso de alguna manera, pero después quieres seguir progresando. Entonces aquí el problema es que ya, digamos, estableciste un cierto set point muy elevado que ya no vas a poder continuar ahí, entonces te estás comprometiendo tu progreso futuro por el progreso inmediato. Así que Exacto. dependiendo del tipo de estrategia que tengas en tu carrera deportiva, esto puede ser una buena idea, como por ejemplo si eres, no sé, Kiel, que va a ganar Sheffield, pero si eres una persona normal que va empezando en esto, probablemente sea una terrible idea hacia tu futuro como deportista. Entonces hay que saber cuándo usar nuestras balas, en qué guerras, en qué batallas y cuándo es mejor guardárnoslas para otro momento. Pues excelente. Me encantó el episodio y creo que con esto cerramos. Perfecto, entonces con eso cerramos el episodio del día de hoy. Igual si tienen alguna sugerencia para de tema o de dinámica para algún otro posterior, o también si quieren ver algún tipo de invitado y del por qué sí, por qué no, nos lo pueden hacer saber por nuestras redes sociales personales o hasta que Alex se digne hacerle una red social al podcast. O también lo pueden dejar en los comentarios, ya sea de la versión de YouTube o de la versión de Spotify. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Bye. Así es. Gracias por vernos. Bye.